¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Habla Lambayeque, en este espacio de entrevistas de político a político. Hoy vamos a conversar con Carlos Mejía, él es candidato a senador por Fuerza Popular. Doctor Mejía, ¿cómo está? Bienvenido a Lambayeque, bienvenido a este canal. Gracias por la invitación, a tus órdenes. A ver, doctor Mejía, ¿cómo empezar un poco esta entrevista? Usted tiene un amplio recorrido, trayectoria en el ámbito jurisdiccional. Hoy día conversábamos un poco también. ¿Por qué Fuerza Popular? ¿Por qué Fuerza Popular y no otra agrupación? Hoy tenemos un panorama de más de 35, 36 agrupaciones políticas. ¿Por qué Fuerza Popular? ¿Por qué Carlos Mejía elige Fuerza Popular? Yo, el año 2019, en noviembre, cuando Vizcarra da el golpe de Estado, pensé que con mi experiencia como magistrado del Tribunal Constitucional, profesor universitario en la materia, en la disciplina, enseño Derecho Constitucional, creo en la democracia, en la Constitución, pensé que lo que había hecho Vizcarra estaba mal y que debía ir al Congreso en el periodo complementario. Cuando usted ve, perdón que lo corte, que Gino Costa le cede el momento para que hable Salvador El Solar, me imagino que en ese momento se habrá dicho, esto es una aberración. Total, claro. Pues, o sea, pero que su momento fue avalado y se tomó... Bueno, es que lo que pasa es que Vizcarra tenía una alta popularidad, tenía el apoyo de los medios de comunicación y Fuerza Popular era, digamos, el partido odiado, ¿no? Estaba mal visto. Y entonces, pero sin embargo, yo busqué una alternativa, con qué partido podía ir, y entendía que la víctima de todo esto había sido Fuerza Popular. Entonces me acerqué, me dijeron, pregunté si podía ir en la lista, me dijeron que sí, me dieron el número 10, salí. Y ahora creo que no puedo ir en otro partido que ya no sea Fuerza Popular, porque la ciudadanía lo ve mal cuando, por ejemplo, ve que un tipo, un congresista, empieza en un partido, va aquí, va al otro, ¿no? Eso en primer lugar. Y lo segundo es porque me siento cómodo con las propuestas, el plan político, el plan de gobierno. No es que lo haya leído al detalle, pero las grandes líneas maestras son lo que yo pienso como persona, como ciudadano, de lo que es bueno para el Perú. ¿Siente que Fuerza Popular fue el villano en una historia mal contada, por así decirlo? Sí, claro. También obviamente que seguramente han habido errores, pero recuerdo de que esta guerra en alguna medida la empezó el propio Vizcarra, cuando en un mensaje del 28 de julio, creo que del 2019, dijo, nos vamos todos, ¿no? O sea, y al final solo se fue el Congreso, no se fue. Hizo él, ¿no? Pero y empezó una guerra en la cual siempre el Parlamento termina perdiendo, porque es de los tres poderes del Estado el más impopular. Pero algo que siempre le han dicho a Keiko es que Fuerza Popular pierde esa oportunidad histórica que tenía con 73 congresistas y se dedicó a hacerle la vida imposible al señor Kuczynski cuando pues coincidían básicamente en todo, ¿no? Sí, claro. Programáticamente Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio en ese entonces. Pero ¿de qué manera Fuerza Popular crees tú que le hizo la vida imposible a Kuczynski? ¿De qué manera? Bueno, con todo el tema de Westfield Capital empezaron a tratar de básicamente bajárselo del gobierno. No, Vizcarra renunció, PPK renunció porque, digamos, se había visto de que había estado en componendas con algunos congresistas tratando de comprar votos para que no fuera vacado, ¿no? Y se vio obligado a renunciar. Entonces, pero vamos, digamos, pero no hay un costo vamos político, a decir que sí, sí, además, si hay un costo político, además porque ha quedado en el imaginario de la población de que Fuerza Popular perdió su oportunidad, tenía centro de 73 congresistas, debió colaborar, debió esperar su momento, ¿no es cierto?, que era el 2021 y lanzarse a la presidencia. Entonces han habido errores, cómo no, pero la política no se acaba en un periodo gubernamental, hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, el Partido Aprista Peruano nació en el año 1924 y llegó al poder en el año 1985. Y en el caso del Partido Popular Cristiano, nunca ha llegado al gobierno. Nunca llegó al gobierno y fue fundado el año 1967. Y solo ha tenido 2 candidatos presidenciales, si no me equivoco, o hasta 3. Bedoya, Lourdes Flores y Alan García, porque fue en alianza, ¿se acuerdan?, con Lourdes. Entonces,
la política no se acaba en las elecciones anteriores en estas. Y si se han cometido errores, se corrigen. Bueno, Lo Fuerza importante Popular son las ideas. tampoco es tan novel, ¿no? O bueno, el fujimorismo como tal tiene 36 años. Es desde verdad, los 90 en adelante. sí, pero sobre todo además, si nosotros miramos el espectro político de los 36 partidos, tenemos que reconocer que es el más disciplinado, el más estructurado, el que tiene bases en todo el territorio de la República. En el caso de Carlos Spa, no ha tenido la capacidad suficiente para tener representantes al Congreso en todos los lados. Lo que quiere decir dos cosas. En primer lugar, que el candidato no tiene el suficiente liderazgo como para convocar gente en todos lados. Y en segundo lugar, que su estructura partidaria adolece de una sólida organización. Claro, tal vez le doy el punto ahí a nivel de organización. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, el mismo Partido Aprista son los más estructurados a nivel nacional. Hablemos un poco de Carlos Mejía. Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, nadie puede negar sus dotes en derecho, pero una percepción que creo tiene buena parte de la población es que usted es un poco, no sé si cabe el término lord, como se le dijo en su momento a Barnechea, porque tuvo una expresión al pueblo que no creo media desafortunada diciendo de que al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna. A ver. Hoy, a la luz de los hechos, si usted pudiese declarar nuevamente eso, Sí. ¿lo haría? No. Creo que hubo un error de forma. Mire, yo le voy a decir algo. Yo soy una persona que viene de una procedencia muy humilde. Mi madre solo tuvo quinto de primaria y nació en un caserío de Yurimaguas. Cogió una lancha y subió a Iquitos a vivir a Iquitos tratando de salir de la pobreza. Y mi padre a los 16 años se ganaba la vida siendo mozo en los restaurantes que pululaban por el mercado de Belén en Iquitos. Okay. Mi padre fue un autodidacta, se habló adelante, yo estudié, pero es verdad que hay esa idea de un corte autoritario, reaccionario, pero no lo soy. Creo que como imagen de una persona pública hay que trabajar esa parte, ¿no? Para revertir esa idea equivocada. ¿Qué pasó con esa declaración? Voy. Lo que pasa es que Vizcarra empezó a lanzar la idea de que el pueblo quería que se cierre el Congreso. Y en un debate en el cual se me convoca a mí a un pleno de la Comisión de Constitución, Gino Costa, Arce y otros decían, nosotros tenemos que irnos porque el pueblo pide que se cierre el Congreso. Y yo creo lo siguiente, que el Congreso no debe cerrarse nunca. Por eso fui que decidí ir a las elecciones cuando Vizcarra lo cerró y que los congresistas no podían establecer como un argumento para el cierre del Congreso decir que el pueblo pedía que ellos se vayan. Y entonces en ese contexto, en una defensa de la democracia, de las instituciones, dije, ¿ustedes cómo van a hacerle caso al pueblo cuando el pueblo pide que se cierre el Parlamento? Si cerrar el Parlamento significa justamente la destrucción de las libertades públicas, porque cuando no hay parlamento no hay democracia, y si no hay democracia no hay derechos humanos. Entonces, ¿cómo ustedes le van a hacer caso al pueblo que pide que cierre el parlamento? Claro, pero la frase, o sea, entendiéndola de contexto, pero fue un poco desafortunada. No? O sea, pudo decir, al pueblo se le puede hacer una acción pedagógica de explicarle, de enseñarle, pero no decir al pueblo no se le hace caso. Lo que pasa es que me ganó la indignación, ¿cierto? Porque yo quería con la frase demostrarles, oiga, ¿ustedes qué? Son tan cobardes ante una, digamos, direccionamiento de la opinión pública, van a perder su liderazgo si ustedes han sido elegidos para gobernar. ¿Por qué entonces tienen tanto miedo de decir las cosas como son? Entonces yo lo que pretendía es decir una verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que la democracia está representada en el Parlamento y el Parlamento no se cierra aunque el pueblo lo pida. Entonces, el cierre del Congreso en el 92 tampoco debió hacerse. Claro que no. Yo tenía en ese entonces 32 o 33 años, trabajaba en el Senado, era director legislativo, tenía 30 años, porque asumí el cargo de director legislativo del Senado a los 28, y cuando se cerró el Congreso, yo fui expulsado del Senado porque dirigí en las calles marchas de protesta contra el cierre del golpe de Estado del 1922. Y le puedo decir algo, los militares que estaban dentro del Parlamento me ofrecieron a mí quedarme. Dijeron, tú estás dentro de la lista de los funcionarios que se van a quedar. Y yo no lo acepté. Es una ironía de la vida, entonces, que ahora usted esté en el fujimorismo. Pero es que justamente la vida cambia, ¿no? Es de pensar, yo lo que veo en este momento, ¿cuál es el partido con alternativa que puede garantizar
el orden, la seguridad, las instituciones. ¿O usted cree, por ejemplo, que el fujimorismo no puede también alimentarse de sus errores, cambiar y buscar una perspectiva distinta? ¿Y ha aprendido su candidata, en este caso Keiko Fujimori, de esos errores? Porque es la cuarta postulación. Bueno, pueden haber quinta y sextas. O sea, uno nunca debe darse por vencido. Lo que sí pensamos es de que en primer lugar ha habido fraude. Creo que en las 2 últimas elecciones no le han permitido a Keiko llegar a la... ¿Usted le mente esa tesis del fraude? Totalmente de acuerdo. Como lo hizo en su momento Lourdes Flores, que defendía la tesis del fraude en las elecciones. No, lo de Lourdes sí que no, pero lo de Keiko sí ha sido un fraude total. No, me refiero que Lourdes apoyaba la tesis de que hubo fraude en la elección de Keiko. No me cae la menor duda que hubo fraude. ¿Por qué? Porque en las mesas de votación donde Keiko había ganado, donde había sacado, vamos a decir, de 140 votos, en la segunda vuelta tenía 0. Eso no podía ser. Entonces, ¿por qué postula ahora si no cree en el sistema electoral? Si no cree en la OMP, en el jurado, en la RENIEC, en los organismos que conforman el sistema electoral. ¿O ahora ya sí no va a haber fraude para usted? Es que había un factor importante que era Salas Arenas. Salas Arenas había sido abogado de terroristas. Había otro factor importante que era que Sagasti, con, digamos, las sonadas en las calles habían sacado a Merino a la presidencia, hizo todo lo posible para que Keiko no ganara. Entonces, los partidos políticos están, en la política es como en el deporte, como en el fútbol, se gana o se pierde. Entonces, pero lo importante es reconocer y seguir adelante, porque hay una propuesta de país, hay un plan de gobierno, ¿no es cierto? Y si se pierde, se perdió. Y si se gana, bien. Me alegra que lo tome de esa manera deportiva. He leído también que usted estaba en contra de la vacancia de Dina Boluarte. Sí. Señalaba que no era constitucional vacarla a Dina Boluarte y hacía hincapié, he visto un poco sus tweets en el tema sobre el término de incapacidad moral permanente, ¿no? Que básicamente que gobierne mal o que tenga errores, eso no se hace vacable, ¿no? Pero los hechos de corrupción no pueden configurar una incapacidad moral para usted. No. Es que, a ver, en primer lugar, la falta de la ineptitud para gobernar no constituye una incapacidad moral. Ok, pero simplemente la corrupción no sabe gobernar. Muy bien. Si el presidente de la República ha cometido delitos, esos delitos no necesariamente tienen que constituir incapacidad moral. ¿Por qué? Porque al presidente le alcanza el derecho y el principio de la presunción de la inocencia. Entonces, mientras no se prueba el delito, usted no puede vacarlo al presidente. Entonces, la vacancia presidencial por incapacidad moral no es por la comisión de delitos, sino por inconductas funcionales que no constituyen delitos y que hacen que el presidente siga siendo sea indigno del cargo, ya no puede ejercerlo. O sea, Boluarte no era indigna del cargo. No. Y en contraste, por ejemplo, Vizcarra sí era indigno del cargo. Es que Vizcarra se había vacunado. Digamos, mire... A ver, quiero entenderle la idea. O sea, la corrupción no es causal de vacancia, pero sí una inconducta funcional que no configure como delito. Perdón, repita la pregunta. O sea, la corrupción no es una causal de vacancia, o sea, de incapacidad moral permanente, pero sí una inconducta funcional, que no puede ser delito muchas veces. La corrupción es un delito. Pues puede traducirse en soborno, cohecho, coimas, tráfico de influencias. Esos son delitos. Y frente a los delitos, recuerde que existe el artículo 117 de la Constitución que dice al presidente en el ejercicio de su función no se lo puede investigar ni procesar si no es por traición a la patria, impedir las elecciones. Por otros no se puede. Por eso, ¿qué sí es vacable? Usted ha dicho la conducta. Por ejemplo, el caso del presidente Castillo, que se dirige a la nación y dice estoy cerrando el Congreso, voy a dar un golpe de Estado. Ah, bueno. Esa es una ruptura del orden constitucional, sí, claro. Fíjese que la defensa que ha ejercido a favor de Pedro Castillo por un eminente penalista como es Eugenio Zaffaroni, el argentino, dice no ha habido delito. Esa es la vacancia presidencial. Una inconducta funcional que hace al funcionario indigno de seguir ejerciendo el cargo hasta tal punto de que la vacancia es en el fondo no un hecho constitutivo, sino declarativo. El presidente ya se cayó. El presidente ya no puede seguir ejerciendo. Ha sido tan grave la conducta que ya no puede seguir mandando. Y entonces el Parlamento, ¿qué es lo que hace? Oiga, lo que sucedió con Pedro Castillo. ¿Dónde está el presidente?
Acaban de detenerlo. ¿Por qué? Porque se estaba dirigiendo a la Embajada de México. ¿Puede seguir gobernando? No. Entonces, el que hace el Congreso declara la vacancia. No es un acto constitutivo, no declarativo. ¿Sabe qué? El presidente ya no está vacado. O sea, esa es la incapacidad tendría moral. que pasar en realidad algo sumamente extraordinario. Claro. En este caso. Tengo dos preguntas más para antes de terminar. Un ejemplo más. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que es donde justamente se llama el juicio político, que la vacancia en el caso del Perú es el juicio político. Cuando el presidente le dice a Mónica Lewinsky, presidente Bill Clinton le dice, no declares ante el Poder Judicial. Y si vas a declarar, miente. En los Estados Unidos, eso es una falta gravísima, pero que no constituía delito. Entonces el presidente es llevado a las cámaras, ¿no es cierto?, por obstruir a la justicia, sin que sea un delito. Esa es una inconducta funcional, pero que no prosperó. Una inconducta funcional también entonces fue la de Alberto Fujimori, cuando dijo, me voy a la cumbre de la PEC, nunca más regresó. Exacto, esa es una inconducta funcional, porque un presidente de la República no puede renunciar por fax. Un presidente de la República se presenta ante la Cámara y dice, ¿saben qué, señores? Me voy. ¿Por qué? Porque es en el Congreso donde un presidente va y renuncia. Yo le doy la razón, pero es que, fíjese, yo antes de ser un político pretendo ser un técnico porque tengo una responsabilidad. He sido presidente del Tribunal Constitucional y también me debo a ese legado. Entonces trato también de hacer una cultura cívica. El presidente de la República, Fujimori, cuando renuncia por correo, ¿es una inconducta funcional que acarrea la vacancia? Sí, claro que sí. No puede seguir ejerciendo el cargo. ¿Cómo vas a renunciar por correo? No es cierto. Ahora, en el caso de Pedro Castillo, ¿cómo vas a dar un golpe de Estado por la televisión? No puede. Entonces, pero en el caso del presidente Fujimori, ¿constituía delito? No constituía delito. Entiendo bajo esa lógica que el señor Gerí tampoco debería ser censurado y vacado a su juicio de usted. Porque no sigue ejerciendo el cargo. Claro, pero si mañana más tarde, por ejemplo, saliera un video de estas reuniones en este Chifa, donde el señor Gerí, por ejemplo, dijese textualmente, no sé, algún empresario, mira tú, tranquilo, yo te voy a dar acá la concesión, solo espérate un momento. Si saliera eso, por ejemplo, ya textualmente, ahí sí podría... ¿Qué cree usted que pasaría con el presidente de la República? ¿Cree usted que en ese momento, desde ese momento en que sale el audio, ese presidente Gerí podría gobernar? No, bueno, el Congreso lo censuraría claramente. Pero ¿no? es que no pero podría, yo me refiero no. si sería constitucional para usted. Claro, pero ¿por qué? Porque el presidente se ha caído. Ya no puede seguir gobernando. O sea, ya no sirve ni para peluquero. ¿Me entiende? Es como si usted lo viera al presidente, vamos a decir, digamos, ejerciendo conductas impropias, hablando, no sé, de arreglos bajo la mesa. Entonces dice, oye, ¿qué ha pasado acá? Entonces el presidente se cae, ya no puede seguir gobernando. O sea, se convierte en una conducta que sin ser delito lo impide seguir ejerciendo el cargo. Esa es la vacancia, el juicio político. Le decía, tengo dos últimas preguntas. ¿Usted está en contra de que se quite la inmunidad parlamentaria? Sí. ¿No? Para usted, el legislador debe contener esa inmunidad. ¿No se le ha dado un mal uso a la inmunidad parlamentaria? Seguramente. En el mundo de los hombres, de los seres humanos, o en el universo, las cosas pueden servir para el bien o para el mal. Usted tiene la energía atómica, puede servir para el progreso de la humanidad o para su destrucción. No, obviamente la inmunidad parlamentaria tiene un fin, un objetivo que es genuino, ¿no? Sí. No, le permitir que puedan investigar los congresistas, fiscalizar, y mientras tanto no ser objeto de represalias, ¿no? Pero yo le preguntaba si en este contexto no se ha usado mal la inmunidad parlamentaria. Puede ser que en algunos casos haya sido usada mal, pero no tengo ejemplos en este momento. He visto en algunas oportunidades, como por ejemplo cuando hubo un congresista que había presentado una factura porque había comido en un día 50 pollos. Ese mismo día el Parlamento lo despidió. No le valió para nada su inmunidad parlamentaria. Recuerdo que el año 80 y tantos, un congresista, un diputado, en el Cusco mató a una persona en la calle. Al día siguiente, ese congresista estaba afuera. Entonces, la inmunidad parlamentaria solo puede ser levantada por el Congreso. O sea, si los parlamentarios no tienen inmunidad parlamentaria, no son parlamentarios, son cualquier cosa. Pero reconoce que es impopular decirlo.
Pero a estas alturas me escuche, imagino que no le importa mucho si es no, popular o impopular. no, es que, ¿sabe? Algo he aprendido leyendo algunos libros. Muy Por bien. ejemplo, Sócrates tuvo que morir porque decía su verdad. Sócrates decía, recorro la ciudad y veo que gobiernan carpinteros, artesanos, cuando la política es un arte arquitectónico. Eso no le gustaba a los oligarcas de la democracia y lo ajusticiaron. Cristo, ¿por qué fue ajusticiado? Galileo, ¿no es cierto? La tierra se mueve, la iglesia no quiso. Retráctate o te matamos. ¿Por qué? Pero usted Porque la verdad produce cólera. Muy bien, le entiendo el punto. ¿Me entiende el punto? La última Sí, pregunta que... pero es que lo que pasa es que no puedo renunciar a decir mi verdad porque antes que político soy un profesor universitario que enseña filosofía política, que enseña derecho constitucional y eso son ciencias, son hechos descriptivos. Describo realidades, no los deberes seres, ¿no? La última pregunta. Hemos tenido un congreso, o bueno, varios congresos ya, donde está el arrobacable, el come pollo, los muchasueldos. Tuvimos una señora despreciable que hacía que su trabajador le cortara las uñas de los pies. Esa persona, por ejemplo, no sé qué hace en el Parlamento. No, es una cosa bárbara, de verdad. Esa señora no debería estar. Ahí sí le doy la razón. Claro, la inmunidad parlamentaria no está funcionando ahí, pero por el hecho de que este Parlamento, que es uno de los peores, utilice mal sus prerrogativas y no expulse a esa persona, por eso no nos vamos a tumbar la inmunidad parlamentaria, porque es lo que le da al Parlamento su razón de ser, lo convierte en un verdadero poder, porque el parlamentario tiene que supervisar, tiene que fiscalizar a los ministros, tiene que fiscalizar las obras públicas, supervisar que se use bien el presupuesto. Entonces, para eso usted necesita estar premunido, que no le vaya a pasar nada, que no suceda lo de ahora con una señora fiscal de la Nación como Delia Espinosa, que procesa a 104 parlamentarios. Eso, ahí entramos en un tema engorroso, porque Patricia Benavides también tiene lo suyo. Pero lo que le iba a preguntar, y con esto terminamos, ahora sí, ¿qué nos asegura que Carlos Mejía no va a formar parte, eventualmente, si sale elegido senador en estos 5 años, de esta lista tristemente célebre de parlamentarios que tienen esta etiqueta? Come pollo, muchasueldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos asegura que no va a pasar eso con usted? Bueno, yo en mis 8 años que he estado en el Tribunal Constitucional, tengo 66 años y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no tengo ningún proceso penal abierto en mi vida. Jamás me han investigado por nada. Eso por una parte. Y lo otro es que cuando he sido parlamentario, en algunos casos me he corrido de la disciplina partidaria porque he pensado que ética o políticamente había situaciones en que debía votar aparte de Fuerza Popular. Y a veces coincidía con Marta Chávez, ¿no? Entonces nos escapábamos la disciplina y eso, por ejemplo, ha permitido que en alguna medida yo haya tenido el respeto de una parte de la población que entiende que mi postura era coherente, ¿no? Yo creo que la garantía es lo que he sido hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, doctor Mejía. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Han estado difíciles las preguntas. Muchas gracias. Los invitamos a darle me gusta a esta entrevista, compartirla y dejarnos siempre su suscripción. Permiso. Gracias.